La lluvia nunca me molestó, al contrario. Me gustaba esa sensación de estar solo, rodeado por el sonido de las gotas golpeando el asfalto. Sin embargo, esa noche, algo en el aire era diferente. La carretera 180D, que siempre tomaba de regreso a casa desde la universidad en Mérida, parecía más oscura de lo habitual. Los truenos sacudían el cielo y las luces de mi moto luchaban por mantener la visibilidad. Salí tarde de la universidad, como siempre, después de una de esas clases nocturnas que no sirven de mucho, pero que son parte del sacrificio de estudiar en una ciudad tan lejana. Tenía 20 años. Ya era común para mí tomar el camino hacia Valladolid a esas horas, pero esa vez sentí algo extraño, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Miré el reloj de la moto, 10:45 p.m., una hora relativamente tarde, pero nada raro. Las calles de Mérida ya estaban vacías, lo que me daba más espacio para maniobrar. El primer tramo de la carretera estaba bien iluminado por las farolas, pero al salir de la ciudad, la oscuridad se apoderó del camino. No era la primera vez que viajaba en medio de la lluvia. A veces me gustaba esa sensación de soledad en el camino, como si el mundo fuera solo yo y mi moto. Sin embargo, esa noche había algo en la quietud que me ponía nervioso. No veía otros vehículos, ni siquiera a lo lejos, ni camiones ni autos que se aproximaran. Era como si hubiera quedado atrapado en una burbuja, y esa sensación se intensificó cuando vi una figura a lo lejos. Era una figura solitaria a la orilla de la carretera, cerca de un potrero donde pastaban vacas. En la distancia apenas distinguí su silueta. Pensé que tal vez era una persona perdida, pero cuando me acerqué, la luz de mis faros reveló detalles inquietantes. Era una mujer, pero algo en ella no era normal. Vestía un largo vestido blanco, sucio y desgarrado, como si hubiera estado arrastrándose por el suelo. Su cabello mojado cubría gran parte de su rostro, pero no me cabía duda de que me estaba mirando. Hizo un gesto con la mano, como si pidiera ayuda, y por un momento sentí una presión en el pecho, como si algo dentro de mí me dijera que debía detenerme. A pesar del nudo en el estómago, reduje la velocidad. ¿Qué podría pasar si me detenía? Tal vez necesitaba ayuda, pensé. Estaba acostumbrado a esas situaciones en las que uno se encuentra con desconocidos en medio de la nada. Fui acercándome lentamente hasta que frené justo frente a ella. Sin decir una palabra, ella levantó la mano y apuntó hacia el frente como si me estuviera guiando hacia algo. No pude evitar preguntarme qué hacía allí, tan tarde, sola, en medio de la lluvia. ¿Era posible que estuviera esperando a alguien? Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, la figura se dio vuelta y se adentró en la oscuridad. Me quedé mirando por unos segundos, incrédulo. Decidí avanzar, pero algo no estaba bien. Los árboles alrededor parecían moverse de una forma extraña, como si la sombra de la mujer hubiera dejado una huella que alteraba el entorno. Aceleré, pero cuando miré por el espejo retrovisor, la figura ya no estaba allí. Sin embargo, sentí como si me estuviera siguiendo. Poco después, la moto comenzó a fallar. Las luces parpadeaban, el motor se apagaba y volvía a encenderse, como si algo interfiriera en el funcionamiento. Me detuve junto a una vieja gasolinera que vi a lo lejos. La idea de un lugar iluminado me dio algo de calma, pero tan pronto como me acerqué, sentí una incomodidad creciente. La gasolinera estaba abandonada. Los surtidores oxidados, el techo agrietado y los anuncios rotos daban la sensación de que el tiempo se había detenido allí. Era un lugar desolado, pero necesitaba descansar. Bajé de la moto, pensando que tal vez podría encontrar alguna señal de vida, alguna pista que me ayudara a entender qué estaba pasando. El sonido del viento y la lluvia era lo único que se escuchaba. Decidí revisar el motor de la moto, pero mientras lo hacía,
Algo extraño ocurrió. Al principio fue un murmullo bajo, como si alguien susurrara mi nombre. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sentí una presión en el aire, algo pesado y opresivo que no podía identificar. Cuando intenté arrancar de nuevo, una sombra se movió a mi lado. Pensé que era un truco de la luz, pero al mirar nuevamente vi la figura de la mujer, esta vez parada junto a una de las bombas de gasolina. Estaba inmóvil, pero había algo inquietante en su presencia. Me acerqué, pero cuando estaba a punto de decir algo, su rostro se iluminó brevemente por un relámpago. Fue lo que vi a continuación lo que me heló la sangre. La mujer no tenía ojos. En su lugar había dos huecos vacíos, oscuros como el abismo. Su boca se abrió en una sonrisa que parecía demasiado ancha y una risa bajita salió de ella, una risa que me cortó la respiración. No sabía si estaba soñando, si todo esto era una alucinación causada por el cansancio o si realmente estaba en presencia de algo que no debía ver. Mi moto volvió a fallar, pero ahora algo más había cambiado. La luz de las farolas parpadeaba y la carretera parecía extenderse hacia un infinito sin fin. El paisaje comenzaba a distorsionarse. Los árboles, los campos a los lados de la carretera, todo se volvía más y más oscuro, como si me adentrara en un túnel del que no pudiera salir. Miré hacia el espejo retrovisor, pero la mujer no estaba. El miedo empezó a apoderarse de mí. Aceleré, esperando que la moto no se detuviera, pero sentí como si algo me empujara a seguir adelante, como si esa presencia me estuviera guiando, no hacia la salida, sino hacia algo más oscuro. Y entonces la vi de nuevo, de pie frente a mí, en medio de la carretera. Ya no me dio tiempo de frenar. El miedo me paralizó, y cuando finalmente logré frenar, la moto patinó en el pavimento mojado. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero al abrirlos, la mujer había desaparecido. La luz de un camión apareció a lo lejos, rompiendo la oscuridad. El camión se detuvo junto a mí y un hombre de aspecto rudo salió. Me miró con curiosidad, notando que estaba completamente empapado y aterrorizado. ¿Estás bien?, me preguntó, y antes de que pudiera responder, me ofreció llevarme a donde fuera. Era don Ernesto, un hombre de unos 50 años, conductor de camiones. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se endureció. «Esa carretera está maldita», dijo. «Lo que viste es la Dama del Río. Muchos la han visto en esos caminos solitarios, especialmente de noche». La historia que me contó era más aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Don Ernesto me explicó que él mismo había tenido un encuentro con ella años atrás. Dijo que era un espíritu atrapado, buscando a aquellos que se aventuraban solos en la oscuridad. Los que no la venían a ayudar, sino a desafiarla, quedaban atrapados en la carretera, como yo. «Es mejor que te olvides de todo esto», me dijo mientras seguíamos por el camino. «Es más seguro si no te vuelves a acercar». Cuando llegué a mi casa, ya amanecía. Mi familia estaba preocupada, pero no les conté la historia. Sabía que no me creerían. Y aunque traté de convencerme de que todo había sido producto de la fatiga, algo en mi interior me decía que lo que viví no era solo un mal sueño. Nunca volví a tomar esa carretera por la noche. Aunque pasaron semanas, la imagen de los ojos vacíos de la mujer y su risa macabra seguían en mi mente. Y cada vez que viajaba por caminos solitarios, sentía como si algo me estuviera siguiendo, como si esa sombra nunca me dejara en paz. Nunca voy a olvidar esa noche. Era el 31 de diciembre y Camila, mi esposa, y yo regresábamos a Villahermosa después de pasar las fiestas en Ciudad del Carmen. Decidimos partir tarde porque queríamos evitar el tráfico de los que volvían a casa antes del Año Nuevo. Maldita decisión.
La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros del carro y la luz pálida de la luna. A nuestro alrededor, la selva parecía susurrar. Era una noche calurosa, pero de repente una neblina espesa comenzó a cubrir la carretera. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía diferente, más pesado. En la radio sonaba un corrido de fondo, pero de pronto empezó a fallar. Se escucharon estática y luego lo que parecían voces. Camila bajó el volumen, incómoda. «Debe ser interferencia», murmuró, pero no sonaba convencida. Yo tampoco estaba tranquilo. Había algo en ese silencio entre los árboles que me hacía sentir observado. Era como si la carretera nos estuviera empujando hacia algo. No pasó mucho tiempo antes de que lo viéramos. Estaba parado a un lado de la carretera, justo donde la neblina era más densa. Era un niño pequeño, descalzo, con un traje blanco algo desgastado. En sus manos llevaba un carrito de madera. «Miguel, ¿viste eso?», dijo Camila con la voz temblorosa. «Sí, lo vi». El niño no se movía, solo nos miraba mientras nos acercábamos. Su expresión no era de miedo, pero tampoco era normal. Había algo en su mirada que te ponía los pelos de punta, como si te atravesara. «¿Nos detenemos?», preguntó Camila visiblemente inquieta. «No, algo no está bien». Cuando pasamos junto a él, el carro hizo un ruido extraño, como si algo hubiera caído. Era el crucifijo que siempre llevábamos colgado del retrovisor. Camila lo recogió rápidamente, pero sus manos temblaban. Avanzamos unos metros más cuando vimos algo más adelante. Un hombre mayor, con un sombrero y una lámpara en la mano, caminando lentamente por la carretera. Paré el carro junto al hombre. Había algo en su presencia que era diferente al niño, pero igual de inquietante. Bajé la ventana y me acerqué para hablarle. «¿Todo bien, señor?». Él se inclinó un poco, mirándome con ojos cansados pero serios. Antes de que pudiera responder, preguntó: «¿Vieron al niño?». No respondí de inmediato, pero mi silencio lo dijo todo. Asintió con la cabeza y miró hacia la neblina detrás de nosotros. «No deberían haberlo mirado», Camila intervino. «¿Quién es ese niño?». El viejo suspiró y se quitó el sombrero, como si estuviera a punto de contar algo importante. «Ese niño murió aquí hace muchos años, un accidente trágico, pero su espíritu nunca se fue. Busca compañía, pero no para algo bueno». «¿Qué quiere decir?», pregunté con un nudo en la garganta. «Lo que vieron no es un niño, es otra cosa, algo que no pueden llevar con ustedes». El viejo señaló hacia la selva. «Hay una tumba allá. Si quieren entender, síganme». Nos costó decidir, pero algo nos hizo seguirlo. El viejo subió al asiento trasero, sosteniendo su lámpara, y nos guió por un sendero apenas visible. La vegetación era tan densa que parecía que los árboles nos estaban vigilando. Llegamos a una pequeña clareira. Allí estaba una lápida vieja, casi completamente cubierta por la maleza. Frente a ella había un carrito de madera, idéntico al que el niño llevaba. «Aquí es donde lo encontraron», dijo el viejo. «Pero lo que lo mató no fue un accidente normal. Algo más lo arrastró». Camila y yo nos miramos, sin saber qué pensar. El viejo comenzó a rezar en voz baja, pero entonces algo extraño sucedió. La neblina se volvió más espesa y un frío helado nos envolvió. Entre los árboles vi una figura. Era el niño. Estaba parado, pero esta vez no parecía tan inofensivo. Sus ojos eran oscuros, como pozos sin fondo, y su expresión era vacía. «No lo miren», gritó el viejo. «No lo miren por mucho tiempo o los seguirá». El ambiente se volvió insoportable. La lápida empezó a vibrar, como si algo debajo de ella intentara salir. El carrito de madera se movió solo, cayendo al suelo con un ruido seco. Camila gritó cuando una sombra comenzó a emerger detrás del niño. Era alta, retorcida,
y sus ojos brillaban como brasas. Entendí en ese momento que lo que estaba frente a nosotros no era un espíritu inocente, sino algo mucho más oscuro. El viejo se plantó frente a la lápida, sosteniendo su lámpara como si fuera un escudo. ¡Corran! ¡No pueden quedarse aquí! Agarré a Camila y corrimos hacia el carro. Mientras lo hacíamos, sentí que algo nos seguía. Un susurro constante nos rodeaba, como si la selva misma estuviera viva. Subimos al carro y encendí el motor, pero justo cuando íbamos a arrancar, escuchamos un golpe en el techo. Miré por el retrovisor y vi la figura del niño, parado detrás del carro, con su carrito de madera en las manos. Aceleré sin mirar atrás. Camila rezaba en voz alta, sosteniendo el crucifijo con fuerza, pero el frío dentro del carro no desaparecía y el retrovisor parecía moverse por sí solo. Miguel, no te detengas, por favor. Llegamos a Villahermosa con el corazón en la garganta. Aparqué el carro frente a una iglesia y entramos sin pensarlo 2 veces. Allí rezamos, no solo por nosotros, sino también por el viejo y por el espíritu del niño, aunque algo me decía que eso no sería suficiente. Desde entonces, hemos evitado esa carretera. Cada vez que escucho historias de otros que pasan por ahí, me pongo a rezar para que no cometan el mismo error que nosotros. No sé qué era esa cosa que vimos, pero sé que no era un niño. Y cada vez que veo un carrito de madera, siento un escalofrío que nunca me abandona. Todo comenzó con algo tan simple como un campeonato de H3 en mi escuela primaria. Yo tenía 12 años y era la primera vez que me sentía realmente bueno en algo. Había ganado el torneo municipal y durante la asamblea del lunes me dieron un diploma frente a toda la escuela. Ese día sentí que por fin había hecho algo importante, algo que valía la pena. Pero la alegría duró poco. Nos dijeron que no había presupuesto para llevarme al estatal en Durango. Mi mamá trató de consolarme. A veces las cosas no se pueden, hijo. Mi papá, en cambio, no aceptó eso. Después de la cena, mientras miraba mi diploma, dijo: vamos a llevarte, cueste lo que cueste. Mi mamá lo miró como si estuviera loco. ¿Con qué? ¿Con ese carro que ni siquiera llega al mercado sin descomponerse? Nuestro carro, un viejo sedán rojo, era más un proyecto eterno de mi papá que un medio de transporte. Cada fin de semana lo encontraba debajo de él con las manos llenas de grasa, tratando de arreglar algo, pero nunca quedaba bien. A pesar de eso, mi papá estaba decidido. Su plan era llenar varios galones de agua, parar cada vez que el carro se calentara y avanzar poco a poco. No era el mejor plan, pero era lo único que teníamos. Salimos de madrugada antes de que amaneciera. Llevábamos comida, los galones de agua y mucha fe de que todo saldría bien. No sabía que ese viaje sería algo que recordaría el resto de mi vida. La carretera entre Zacatecas y Durango es larga y desolada. Salimos cuando todavía estaba oscuro, con la esperanza de que el clima fresco ayudara al carro a no calentarse tan rápido. Por un rato, todo iba bien. Íbamos despacio, pero avanzando. Después de unas horas, el carro empezó a fallar. Mi papá se orilló para revisar, mientras mi mamá y yo esperábamos junto al camino. Alrededor no había nada, solo desierto y montañas que parecían vigilar desde la distancia. El olor a algo quemado llegó antes de que mi papá dijera nada. Pensamos que era el carro, pero cuando revisó el motor, todo parecía normal. Aún así, el olor persistía como si algo en el aire estuviera mal. Pasaron varios carros, pero ninguno se detuvo, a pesar de que mi papá les hacía señas. Después de un rato, un camión de carga pasó tan cerca de nosotros que casi sentí el aire empujarnos. Mi mamá suspiró frustrada. «Esta carretera me da mala espina», dijo mientras miraba a lo lejos, donde el horizonte parecía no tener fin. Mi papá logró arrancar el carro de nuevo, pero algo en el ambiente me hacía sentir incómodo.
Era como si no estuviéramos solos, aunque no había nadie alrededor. Después de varias horas de avanzar y detenernos, llegamos a un tramo completamente desolado. No había señales de vida, ni casas, ni postes de luz. De repente, el carro se apagó por completo. Mi papá intentó varias veces arrancarlo, pero no respondía. Estábamos en medio de la nada y el sol empezaba a ponerse. Mientras mi papá revisaba el motor, vimos unas luces que venían desde el desierto. No era un carro común, eran más débiles, como si se tratara de una linterna o algo similar. Una camioneta vieja apareció en la carretera. Estaba oxidada y la pintura parecía haber sido comida por el sol. 3 personas iban a bordo, 2 hombres al frente y una mujer en la parte trasera. Los hombres bajaron, dejando a la mujer en el vehículo. El conductor era un hombre robusto, con una sonrisa que no parecía sincera. ¿Se les ofrece ayuda?, preguntó. Mi papá trató de mantener la calma, aunque se notaba su incomodidad. Estamos bien, gracias. Solo estamos esperando a alguien que viene detrás. El hombre rió, pero no de una manera amable. ¿Detrás? Aquí no viene nadie. Estamos en medio de la nada. El segundo hombre se quedó junto al carro, observándolo como si estuviera evaluando algo. La mujer, mientras tanto, no hacía nada. No hablaba, no se movía. Solo miraba hacia adelante, como si estuviera en trance. Algo en ellos no estaba bien. Lo sentíamos todos, pero nadie decía nada. Cuando las cosas empezaban a ponerse tensas, vimos una luz débil que venía caminando por el centro de la carretera. Era un hombre alto, vestido con ropa de manta y un sombrero de palma. Llevaba una lámpara antigua y cantaba una canción que no reconocía, pero que sonaba antigua. Los hombres de la camioneta se quedaron quietos al verlo acercarse. Algo en él los incomodaba. ¿Quién es usted?, preguntó el conductor, tratando de sonar firme. El hombre no respondió de inmediato. Se detuvo a pocos metros de nosotros y dijo con calma: «Solo estoy pasando por aquí, pero si necesitan ayuda, puedo quedarme». La tensión en el aire era palpable. Los hombres de la camioneta se miraron entre ellos y después de unos segundos, el conductor hizo un gesto de frustración. «Está bien, viejo. Quédese con ellos. Nosotros nos vamos». Antes de subir a su camioneta, el hombre que estaba junto a nuestro carro me miró. Sus ojos eran completamente negros. No tenían pupilas. No tenían nada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Cuando se fueron, el hombre de la lámpara se acercó a nosotros. «Espere un poco más», dijo con una voz tranquila. «Todo estará bien». El hombre de la lámpara se quedó parado junto al carro, como si estuviera vigilando. Su presencia era extraña, pero al mismo tiempo tranquilizadora. Mi mamá, todavía asustada, le preguntó: «¿Quién es usted?». Él sonrió ligeramente, pero no respondió. En cambio, comenzó a revisar el motor del carro. Mi papá, que al principio estaba renuente, finalmente dejó que el hombre metiera las manos en el motor. Lo más curioso fue que, sin herramientas ni piezas, hizo algo que no pudimos entender. Tocó algunas partes y luego cerró el cofre. «Inténtelo ahora», dijo. Mi papá giró la llave y, para nuestra sorpresa, el carro arrancó de inmediato. Fue un milagro. Mi mamá, agradecida pero desconfiada, insistió: «¿De verdad quién es usted?». El hombre solo respondió: «Alguien que no quiere que los viajeros se pierdan en el camino». De repente, vimos luces que se acercaban desde la carretera. Era una patrulla. Cuando los policías llegaron, el hombre de la lámpara ya no estaba. Mi mamá buscó con la mirada, pero era como si nunca hubiera estado allí. Los policías escucharon nuestra historia y no parecieron sorprendidos. «Por aquí pasan cosas que no tienen explicación, pero lo importante es que están bien», dijo uno de ellos. Nos ofrecieron escoltarnos hasta Durango y aceptamos.
Mientras nos alejábamos en el carro, no podía dejar de pensar en el hombre de la lámpara. ¿De dónde había venido? ¿Cómo había hecho arrancar el carro? Todo era un misterio. Llegamos a Durango justo a tiempo para el campeonato. Aunque estaba nervioso, logré concentrarme en el juego. Terminé en segundo lugar, un logro que para mí era más que suficiente después de todo lo que habíamos pasado. Esa noche, mientras descansábamos en el hotel, mi mamá sacó un álbum de fotos que llevaba consigo. Quería mostrarme imágenes de su infancia. Al pasar las páginas, me detuve de golpe. En una de las fotos en blanco y negro, vi al hombre de la lámpara. Estaba parado junto a mi abuela, con la misma ropa de manta, el mismo sombrero y la misma lámpara en la mano. Era imposible. Esa foto tenía al menos 40 años y él lucía exactamente igual. ¿Quién es este hombre?, le pregunté a mi mamá. Ella frunció el ceño mirando la foto. No lo sé. Nunca lo había notado. Tal vez era alguien que conoció mi mamá, pero no recuerdo que me hablaran de él. Decidí no decir nada más, pero dentro de mí algo se había roto. El hombre de la lámpara no era alguien normal. No podía serlo. Con los años he contado esta historia muchas veces, pero nunca he podido darle una explicación lógica. Aquella noche en la carretera cambió mi vida. No solo porque llegué al campeonato, sino porque me enseñó que hay cosas que no podemos entender. Hace poco volví a esa carretera. Era diferente a como la recordaba. Había más tráfico, más luces, pero aún podía sentir esa energía extraña en el aire. Llevé flores y las dejé en el lugar donde vimos al hombre por primera vez. ¿Quién era? Nunca lo sabré con certeza, pero sé que, gracias a él, seguimos adelante. Y quizás, en algún rincón del mundo, hay más viajeros que han sido ayudados por alguien como él. Alguien que aparece cuando más lo necesitas. Porque en el camino siempre hay sombras. Algunas nos asustan, pero otras están ahí para guiarnos. Nunca pensé que algo tan simple como un altar al lado de la carretera pudiera cambiar la vida de tantas personas, incluyéndome a mí. En San Luis Potosí, donde crecí, hay una carretera que todos conocemos bien. A un lado, entre el polvo y los cactus, está el famoso altar de la Santa Muerte. No es un lugar grande ni llamativo, pero siempre tiene flores, velas y ofrendas de los que creen en ella. Mi familia, siendo católica, nunca participó en eso. Mi mamá siempre decía, es mejor no meterse con cosas que no entendemos. Pero la verdad, todos en el pueblo sabían que ese altar era importante. Para algunos era un lugar de fe y para otros de miedo. Una mañana, todo el pueblo despertó con la misma noticia. Alguien había robado la estatua de la Santa Muerte. Nadie sabía cómo había pasado, pero todos hablaban de lo mismo. Había enojo, confusión y sobre todo, mucho temor. Algunos decían que era una falta de respeto enorme y otros empezaban a murmurar sobre posibles consecuencias. Mi mamá no paraba de rezar ese día. Esa misma tarde, alguien compartió en redes sociales un video que lo cambió todo. Ahí estaban 4 chicos del pueblo riéndose mientras cargaban la estatua de la Santa Muerte en una camioneta vieja. Decían cosas como, a ver quién paga por esta cosa. La grabación se hizo viral en la comunidad y todos sabíamos quiénes eran. Esos chicos siempre habían sido problemáticos, borracheras, carreras de autos y bromas pesadas. Pero esto era diferente. Los rumores crecían y algunos decían que ellos mismos se habían condenado. Mientras tanto, el altar seguía vacío, con las velas apagadas y el ambiente más pesado que nunca. Esa noche, mi mamá nos advirtió, no vayan por esa carretera, algo malo está pasando. Yo no le tomé mucha importancia, pero en el fondo, algo me daba mala espina. Esa misma noche,
Tuvimos que volver tarde a casa después de visitar a unos familiares. Mi papá decidió tomar la carretera donde estaba el altar, aunque mi mamá le insistió que evitara ese camino. «Es más rápido por aquí, no pasa nada», dijo, intentando tranquilizarla. Pero desde que nos subimos al coche, había algo extraño en el aire. Todo estaba demasiado silencioso, ni siquiera se escuchaban los grillos. Íbamos avanzando cuando, de pronto, mi mamá soltó un grito ahogado. «¡Mira allá!», señaló al frente. A unos metros, justo al borde del camino, estaba una figura inmóvil. Era alta, vestida con una túnica negra que casi se mezclaba con la oscuridad. Mi papá, asustado, bajó la velocidad, pero mi mamá le gritó: «Acelera, no te detengas y no la mires directamente». Yo estaba en el asiento trasero y aunque sentí un escalofrío que me recorría todo el cuerpo, no pude evitar mirar. Quería saber qué era. Al fijarme mejor, vi algo que me heló la sangre. Bajo el manto no había rostro, solo un cráneo blanco, reluciente bajo la luz de los faros. Supe en ese momento que eso no era algo normal. Mi papá pisó el acelerador y la figura quedó atrás, pero el miedo venía con nosotros. Nadie habló en todo el camino. Solo podía escuchar el latido de mi corazón, rápido, como si quisiera salirse de mi pecho. A la mañana siguiente, las noticias nos dejaron a todos en shock. Los 4 chicos que habían robado la estatua habían tenido un accidente en la carretera esa misma noche. Según los reportes, la camioneta en la que viajaban perdió el control y se salió de un barranco. Los testigos decían que algo extraño había pasado. Los jóvenes habían intentado esquivar algo en el camino antes de estrellarse, pero eso no era lo más impactante. Horas después del accidente, la estatua de la Santa Muerte apareció de nuevo en el altar. Nadie sabía cómo llegó ahí. Estaba intacta, pero tenía manchas de tierra como si hubiera sido arrastrada por el desierto. La gente del pueblo quedó aterrada. Muchos pensaron que la Santa Muerte se había vengado, que había reclamado lo que le pertenecía. Mi mamá nos hizo prometer que nunca volveríamos a pasar por esa carretera y nosotros no discutimos. La imagen de esa figura en la noche seguía grabada en mi mente. Han pasado años desde aquella noche, pero no hay día que no recuerde lo que vi en esa carretera. La figura de ese cráneo bajo el manto negro me sigue persiguiendo, sobre todo en las noches silenciosas. He intentado racionalizarlo, decirme que tal vez fue mi imaginación o el reflejo de las luces, pero algo en mi interior sabe que no fue así. Después de lo ocurrido, el altar de la Santa Muerte se volvió aún más temido y respetado en la comunidad. Las ofrendas aumentaron, la gente dejaba flores, velas y hasta comida todos los días. Algunos decían que la estatua ahora parecía diferente, como si tuviera una expresión más severa, más vigilante. La carretera, por otro lado, se volvió un lugar del que todos hablaban con miedo. Varias personas comenzaron a reportar cosas extrañas. Sombras que cruzaban el camino, ruidos que no tenían explicación y lo más aterrador, visiones de la misma figura que yo vi aquella noche. Los conductores que pasaban por ahí al anochecer decían que sentían como si alguien los estuviera observando desde la oscuridad. Yo, por mi parte, nunca volví a esa carretera de noche. Mi familia tampoco. Mi mamá aún reza todas las noches, agradeciendo que nada nos pasó. Pero hay algo que nunca le conté, algo que guardo solo para mí. En ocasiones, en mis sueños, esa figura aparece, parada al borde del camino, inmóvil, pero mirándome fijamente, como si quisiera recordarme algo. Tal vez sea un aviso, o tal vez solo sea mi mente jugando conmigo, pero una cosa es segura: nunca volveré a ver la carretera de la misma manera. Todo empezó como cualquier otro plan que hacíamos con mis amigos de la prepa.
Cada año, aunque ahora tengamos trabajos y vidas más complicadas, nos las arreglábamos para encontrarnos un fin de semana y hacer algo diferente. Esta vez, el destino era Parras de la Fuente, un lugar tranquilo, lleno de viñedos y casonas viejas, perfecto para escapar de la rutina. Éramos 6 en total y planeábamos irnos el sábado temprano para aprovechar todo el día. El grupo siempre tenía una dinámica peculiar. Rafa, que era el dueño de la camioneta, era el más serio, pero el que tomaba las decisiones prácticas. Ana y Sofía eran las que animaban a todos con sus bromas y energía. Luis y Mario, los más bromistas, siempre estaban buscando historias para asustar a los demás. Yo era quien escuchaba y trataba de mantener la calma cuando las cosas se salían de control. El sábado todo salió como esperábamos. Salimos temprano con música a todo volumen y un buen ánimo que llenaba la camioneta. Desde el inicio del camino, Luis empezó con sus historias. ¿Han oído de la curva de la Virgen en la Sierra de Arteaga?, preguntó con un tono de misterio. Ana le respondió con una risa. Ya vas a empezar. Deja de inventar cosas. No es invento, dijo Luis con seriedad. Dicen que hay un altar de la Virgen en esa curva porque ahí han muerto muchas personas en accidentes. Pero lo raro es que algunos viajeros han visto que el altar a veces está vacío. Y justo cuando eso pasa es cuando ocurren cosas extrañas. Aunque todos nos reímos, esa historia se quedó en el aire como una sombra. Algo en la forma en que Luis lo dijo, como si de verdad creyera en eso, me puso nerviosa. Pero preferí ignorarlo. Íbamos a pasar un buen fin de semana y nada nos iba a arruinar el ánimo. El trayecto hasta Parras fue tranquilo. Las curvas de la Sierra de Arteaga, con su paisaje cubierto de niebla, nos pusieron algo tensos, pero la conversación ligera y las bromas lo hicieron llevadero. Llegamos al pueblo sin problemas y nos dedicamos a disfrutar. Comida, fotos, risas, todo lo que un grupo de amigos necesita para desconectarse. El domingo llegó más rápido de lo que esperábamos. Después de un día relajado, empezamos a hablar de regresar. Pero como siempre pasa, entre la plática y la comida, dejamos que el tiempo se nos fuera. Cuando nos dimos cuenta, ya era de noche, y aunque alguien sugirió quedarnos otra noche, muchos teníamos trabajo el lunes. Salimos de Parras pasada la medianoche. La carretera estaba completamente desierta y la niebla era aún más densa que a la ida. El ambiente en la camioneta era tranquilo al principio, con algunos empezando a cabecear. Yo me senté junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad se tragaba el camino. No podía evitar pensar en la historia que Luis había contado. Trataba de convencerme de que no era más que un cuento, pero algo en mi interior me decía que esa noche sería diferente. La neblina hacía que Rafa manejara despacio. No podemos darnos el lujo de acelerar, dijo, con los ojos fijos en la carretera. Luis, sentado de copiloto, parecía más callado de lo normal. Mario y Ana estaban dormidos en los asientos traseros, y yo trataba de no pensar en las curvas que se avecinaban. De repente, Rafa frenó un poco y señaló al frente. ¿Qué es eso? Todos miramos, y allí, a la orilla de la carretera, vimos una figura femenina caminando despacio. Llevaba un vestido blanco que brillaba ligeramente bajo los faros de la camioneta. Parecía no darse cuenta de que un vehículo se acercaba. Es una mujer, dijo Luis, casi en un susurro. ¿Quién estaría caminando aquí a esta hora? Cuando pasamos junto a ella, mi corazón se aceleró. Tenía el rostro cubierto por un velo, pero lo que me heló fue que parecía flotar. Ninguno de nosotros dijo nada mientras la dejábamos atrás. El silencio en la camioneta era pesado, como si todos estuviéramos tratando de entender lo que habíamos visto. Entonces Luis rompió el silencio. ¿Y si el altar de la Virgen está vacío? Rafa lo miró de reojo y no dijo nada, pero aceleró un poco. Yo no sabía si reírme o entrar en pánico.
Unos minutos después llegamos a la famosa curva. El altar siempre estaba allí, iluminado por veladoras y rodeado de flores, pero esta vez estaba completamente vacío. No había nada, ni siquiera rastros de las ofrendas. ¿Dónde está la Virgen?, murmuró Luis, casi sin aliento. Rafa soltó una grosería y aceleró, dejando atrás el altar vacío. Ana y Mario despertaron por el movimiento brusco, preguntando qué estaba pasando. Nadie respondió. El ambiente dentro de la camioneta cambió. Rafa apretaba el volante con fuerza y Luis miraba hacia atrás como si esperara ver algo siguiéndonos. Yo no podía apartar la vista de la ventana, esperando no volver a ver esa figura blanca. Pero la sensación de que algo no estaba bien era innegable. La tensión en la camioneta era casi insoportable. Nadie hablaba y el único sonido era el del motor luchando por atravesar la neblina. Ana y Mario, aunque ya estaban despiertos, no entendían por qué estábamos tan callados. Yo seguía mirando por la ventana, esperando que el altar vacío fuera lo único extraño que veríamos esa noche. De repente, Rafa frenó bruscamente. ¡Ahí está de nuevo!, gritó, señalando al frente. Todos miramos y ahí estaba otra vez, la mujer del vestido blanco parada en medio de la carretera. Esta vez no caminaba, estaba inmóvil, con el velo cubriéndole el rostro. Parecía esperarnos. ¿Qué hacemos?, preguntó Luis, visiblemente nervioso. Rafa no respondió. Simplemente giró el volante para evitarla, pero al pasar junto a ella sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Aunque traté de no mirar, algo me obligó a girar la cabeza. Lo que vi me dejó helada. La mujer ya no estaba parada, ahora estaba detrás de nosotros al borde de la carretera mirándonos fijamente. No sé cómo lo sé, pero sentí su mirada a través del velo. Rafa aceleró y nadie dijo una palabra. La carretera parecía interminable y la neblina cada vez más densa, pero lo peor estaba por venir. Kilómetros más adelante, Rafa anunció que necesitaba detenerse. No puedo más, dijo, con las manos temblando sobre el volante. Luis asintió y encontramos un pequeño espacio al lado de la carretera para estacionarnos. Nadie quería bajar, pero Rafa insistió. Necesito aire, dijo, mientras abría la puerta. Los demás lo seguimos, aunque el miedo se sentía en el ambiente. La niebla nos envolvía y la carretera estaba completamente silenciosa. Ni un solo coche había pasado desde que salimos de Parras. Luis se acercó a Rafa y encendieron un cigarro. Ana y Mario se quedaron junto a la camioneta y yo me alejé un poco, tratando de calmarme. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, apenas visible por la niebla, había algo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces se movió. Era la misma figura de antes, la mujer del vestido blanco, parada entre los troncos. No hacía nada, solo estaba ahí, mirándonos. ¡Rafa!, grité señalando hacia los árboles. Todos voltearon, pero para mi sorpresa, la mujer ya no estaba. ¿Qué viste?, preguntó Ana con la voz temblorosa. Traté de explicarlo, pero nadie parecía creerme. Vámonos ya, dijo Rafa, apagando el cigarro con el pie. Todos subimos rápidamente a la camioneta y el silencio volvió a apoderarse de nosotros. Pero yo sabía que no estábamos solos. El resto del camino fue como una pesadilla. La niebla parecía más espesa y la carretera, que conocíamos bien, daba la sensación de alargarse infinitamente. Rafa seguía manejando en silencio, pero su mirada fija en el parabrisas mostraba que estaba al borde de un colapso. Luis, normalmente el más hablador, no decía ni una palabra. Ana y Mario, aunque habían estado tranquilos antes, ahora estaban tan tensos como todos nosotros. Yo no podía dejar de mirar por la ventana. Sentía que algo nos seguía, como si esa figura blanca estuviera siempre a pocos pasos detrás de la camioneta, pero cada vez que volteaba no veía nada.
solo la oscuridad y la niebla. ¿Falta mucho para llegar?, preguntó Ana, rompiendo finalmente el silencio. Su voz sonaba débil, casi como un susurro. Rafa no respondió de inmediato, pero finalmente murmuró: «No sé, parece que no avanzamos». Luis se giró hacia él, alarmado. «¿A cómo que no avanzamos?», preguntó, pero Rafa solo negó con la cabeza. De repente, las luces de la camioneta parpadearon. El motor hizo un ruido extraño, como si fuera a apagarse. «No, no, no, no ahora», murmuró Rafa, golpeando el volante. La camioneta se detuvo en seco en medio de la carretera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a moverse. Luis fue el primero en hablar. «No puede ser», dijo mirando hacia la parte trasera del vehículo. «Ella está aquí, lo siento». Su voz era apenas un susurro, pero todos sabíamos a qué se refería. Rafa intentó arrancar la camioneta de nuevo, pero el motor no respondía. Afuera, la niebla se había vuelto tan densa que apenas podíamos ver más allá de los faros apagados. Luis se aferraba al asiento y Ana comenzó a llorar en silencio. Nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando escuchamos el golpe. Algo o alguien golpeó la ventana trasera de la camioneta. Todos nos congelamos. Otro golpe, más fuerte, resonó en el techo. «¿Qué es eso?», gritó Mario mirando alrededor, pero la niebla no dejaba ver nada. Luis, temblando, susurró: «Es ella, no quiere que nos vayamos». Rafa finalmente logró encender el motor y, sin pensarlo dos veces, aceleró. La camioneta arrancó con un chirrido y nos lanzamos a través de la carretera como si huyéramos de un monstruo. Pero entonces todos la vimos. En el espejo retrovisor, la figura blanca estaba sentada en la parte trasera de la camioneta. Aunque su rostro seguía cubierto por el velo, su presencia era imposible de ignorar. Yo sentí un frío indescriptible en todo el cuerpo, y antes de poder gritar, Rafa giró bruscamente el volante. El carro se salió de la carretera y terminó derrapando hasta detenerse en la cuneta. Por suerte, ninguno salió herido, pero cuando miramos hacia atrás, la figura había desaparecido. Solo quedaban marcas de manos en la ventana trasera, como si algo se hubiera aferrado al cristal. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, nadie dijo nada. Rafa y Luis estaban demasiado pálidos para hablar, y los demás no queríamos romper el silencio. Sabíamos que lo que habíamos vivido esa noche no tenía explicación. Semanas después, Rafa dejó de responder nuestros mensajes. Luis, por otro lado, confesó que no podía dormir porque soñaba con la figura blanca todas las noches. Un mes más tarde, desapareció en la misma carretera. Desde entonces, ninguno de nosotros volvió a esa ruta. Pero lo que más me atormenta es saber que ella sigue ahí, esperando, y que algún día alguien más tendrá que enfrentarse a lo que nosotros vivimos.